amigos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a nuestro programa. Bienvenidos todo el Perú. Gracias por recibirnos en sus hogares el día de hoy. Nosotros tenemos un programa muy interesante para todos ustedes. No se vayan. Bienvenidos, hola amigos, muchas gracias. Gracias por acompañarnos y por recibirnos en sus hogares en un programa que a nosotros nos encanta, primero porque tenemos que desmitificar algunas cosas con respecto a la fruta. Estamos entrando a nuestro consultorio nutricional y estamos muy bien acompañados de nuestra buena amiga, la doctora Yomi Paz, especialista en nutrición. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Qué tal, Yomi? Muchas gracias. Ahora vamos a hablar de uno de los alimentos, yo diría, más ricos, ¿no? De los alimentos más ricos, y yo diría, de verdad, conociendo que somos un país privilegiado, Yomi. Somos un país privilegiado porque acá la fruta sabe más rico que en otros lugares. Y una pena que no consumimos la cantidad necesaria de este grupo de alimentos, ¿no? Que es tan importante para la nutrición justamente por el aporte de fibra, de vitaminas, de minerales, ¿no? Entonces yo creo que hay que desmitificar algunos mitos que justamente se han dado en base a las frutas sin una evidencia científica sólida, ¿no? Entonces yo creo que partamos de ahí. Recordemos que las frutas nos aportan vitaminas, minerales, y es importante por eso combinar diferentes colores porque nos van a proporcionar diferentes tipos de vitaminas y minerales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos los arándanos que nos proporcionan pues, antocianinas, que es un antioxidante. Y tengo que decir acá una felicitación también a nuestros exportadores. Somos en este momento el primer país del mundo en exportación de arándanos, algo que hace 15 años ni siquiera existía en nuestro país. Y ese es esfuerzo, eso es primero porque tenemos una tierra privilegiada. Sí. No cualquier país del mundo puede sembrar y en 10 años volverse el primer productor del mundo en arándanos, ¿no? O sea, eso es porque tenemos nuestra tierra privilegiada. Así es, ¿no? Entonces, y bueno, ustedes también pueden ver acá, tenemos un grupo de frutas que son ricas en agua. Estoy hablando de la sandía, del melón, ¿no? Entonces que justamente se caracterizan por su fuente de vitamina C. La vitamina C incluso es recomendable consumir en la noche porque va a activar la síntesis de la melatonina, ¿no? Entonces que es la hormona del sueño. Así es, y junto a de repente ahí, y la leche que se caracteriza por uno de los aminoácidos que es el triptófano, va a complementar y va a ayudarnos a relajar más. A veces, Tomás, tenemos miedo de consumir el plátano en la noche, ¿no? Entonces el plátano es uno de los alimentos que también es rico. Más triptófano tiene, así es. Más magnesio tiene, relajante muscular, tiene potasio, ¿no? Que son cosas que se necesitan para la relajación muscular. Así es, y a veces nosotros pensamos que porque tiene un alto índice glucémico, de repente va a hacernos interferir, ¿no? Entonces sí, todo con moderación, pero recordemos que tanto el plátano, ¿no? Entonces, o la chirimoya, su concentración del índice glucémico no es como se piensa, ¿no? Entonces a veces pensamos, no comer uva, no comer plátano en la noche porque tiene un alto índice glucémico cuando es moderado, ¿no? De repente más bajo en índice glucémico son las fresas, es la manzana, es la pera, ¿no? Entonces si nosotros queremos un control del índice glucémico. De acuerdo. Acá lo que estamos tratando de hacer, amigos, es que sí se puede comer fruta en la noche. Es un mito que no se pueda hacer. Es un mito. Así es, totalmente de acuerdo con ello. Incluso si nosotros tenemos una sobrealimentación durante el día, que no debería ser, lo ideal es siempre pues balancear y equilibrar nuestra alimentación, es introducir las frutas en la noche, una porción, si es que mi alimentación ha sido excesiva durante todo el día, ¿no? Ayuda a limpiar, se vuelve escobita.
Incluso, Tomás, en el desayuno, para lograr un desayuno saludable, es recomendable consumir una taza de frutas picadas con un vaso de leche o un vaso de yogur, y acompañarlo con un cereal, ¿no? Entonces, que puede ser una avena o puede ser de repente cualquier otro cereal integral, para poder justamente lograr ese equilibrio nutricional que debemos siempre buscar. Una maravilla. Otra cosa que yo quería decir, como para cerrar este tema, es que la naturaleza es tan sabia que nos sabe dar la fruta de estación. Así es. Cada estación tiene sus frutos. ¿Por qué? Porque se dan en esa época del año. Lo que hace que sea más barato, más rica y sabrosa la fruta, y es lo que la tierra ofrece en ese momento. Hace poquito ha habido una sobreproducción de mango en nuestro país. No sé si has oído, Yomi, no, pero ha habido una sobreproducción de mango, porque todos los agricultores comenzaron a hacer mango a la vez. Entonces, cuando hay tanto, baja muchísimo el precio, disminuye la calidad del producto también. Entonces, acá tenemos que ponernos de acuerdo para poder sembrar lo que nuestra población realmente necesita. Y en este caso, por ejemplo, el Valle de Pachacamac sucedió lo mismo con la manzana, el perito de Pachacamac, el plátano también de Mala, el plátano maleño. Cada tierra tiene sus condiciones para tener esa fruta. Y aprovecharla. Y aprovecharla, porque es lo más rico que hay. Esa fruta que sale se ha alimentado del suelo, de nuestro suelo. Y eso es lo que lo hace ideal para el consumo de vitaminas, minerales que se recojan de la propia tierra. Así es. Y otra cosa, Tomás, que es importante para justamente ayudarnos a cubrir nuestras vitaminas, nuestros minerales, consumir 5 unidades al día, ¿no? Entonces, eso es lo recomendado para justamente beneficiar con todo el aporte nutricional que tienen estos alimentos. Totalmente de acuerdo. Es riquísimo. Es riquísimo ahora. Y se puede consumir, y de preferencia se recomienda consumirlo pues entero o picado, para podernos beneficiar de la fibra, porque no solamente nos va a aportar vitaminas, minerales, sino un buen aporte de fibra. ¿Cuánto requerimos de fibra? Entre 28 a 30 gramos. Por ello es la cantidad entre frutas y verduras para poder cubrir ese requerimiento, que no es fácil. No es fácil. Complicado. Otra cosa, se pueden congelar, ¿no es cierto? Claro. No pasa nada. Sí, ¿no? es una alternativa Lo bastante ideal buena. Incluso es lavarlas, porque eso sí, por ejemplo, las fresas requieren un lavado bien especial. Recuerde que las fresas están rastreras abajo, entonces pueden estar regadas con regadíos diversos, ¿no? Pero hay que lavar bien la fruta. 3 gotas de lejía, Tomás. 3 gotas de lejía en agüita, perfecto, pero la puedes dejar incluso cortada por la mitad y congelar porcionando. Así es. Y así ya tienes la fruta para toda la semana. Ya tienes la fruta para toda la semana y te va a salir muchísimo más barato. Muchísimas gracias, Yomi. De verdad, desmitificando la fruta. Consumamos a cualquier hora. A cualquier hora está bien consumir fruta. Muchísimas gracias. Gracias, queridos amigos. Bienvenidos amigos, queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa, por recibirnos en sus hogares y por favor por compartir esta información que consideramos valiosa con sus amigos y su familia. Estamos en nuestro consultorio de otorrinolaringología, oído, nariz y garganta, y nos acompaña la doctora especialista Jimena Banda del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Vamos a hablar de un tema de laberintitis. Ajá. El laberinto existe, es una parte de nuestro cuerpo. Eso es lo que vamos a conversar con la doctora Banda enseguida. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Encantado. Doctora, ¿el laberinto sí existe? Claro, sí existe. ¿Está dentro de nuestra cabeza? Sí, en nuestro cráneo, hueso temporal. En el hueso temporal, frontal, parietal, temporal. Ok, está dentro. Es parte del oído interno. Sí, es parte del oído interno. Es parte del oído interno. Entonces, amigos, como siempre hemos dicho, sufijo itis, inflamación.
laberintitis, inflamación del laberinto. ¿Tenemos laberinto? Sí, tenemos laberinto. Está dentro de nuestro cráneo y es parte del oído interno. ¿Cuál es la función del laberinto? Bueno, tenemos un laberinto anterior, que es la cóclea, por donde pues hemos hablado en otro segmento, el que escuchamos, ¿sí? Ajá. Y el laberinto posterior, que está formado por el vestíbulo y los canales semicirculares, que es lo que nos ayuda para el equilibrio, ¿no? Parte del sistema del equilibrio. O sea, ¿el sonido y el equilibrio están unidos? Están unidos, ¿no? Son parte del, es un laberinto anterior y posterior, juntos el laberinto, ¿no? Como tal. Ok, entonces si estamos hablando, doctora, que por ejemplo, una sordera puede venir con trastornos del equilibrio. En el contexto de una laberintitis, que es una inflamación, una verdadera laberintitis cursa con estos componentes más fiebre, ¿no? Porque estamos ante el contexto de una infección inflamatoria. De acuerdo. Amigos, vamos a ver el laberinto. Por favor, acompáñenme a descubrir el laberinto. La doctora va a hacer toda una explicación de dónde está y qué tiene que ver nuestro equilibrio con el oído. Va a ser bien interesante. Acompáñenos a la pantalla. Gracias, doctora. Por favor, adelante. Ajá, qué bonito dibujo. Se ve muy, muy bacán, porque ya hemos dicho oído externo hasta acá, oído medio y el oído interno. Explíquenos el laberinto, doctora. Por ahí claramente se ve que ahí hay algo medio laberintoso. Todo esto es el laberinto. Como mencioné, el laberinto anterior está conformado por la cóclea, que es por donde recibimos los estímulos sonoros, ¿no? Y el laberinto posterior, que está formado por el vestíbulo, que es esta parte de acá que sostiene a los canales semicirculares, que son tres, ¿no? El anterior, el lateral y el posterior. Todo eso es el laberinto. Tiene que ver con nuestro equilibrio, sí, porque esto de acá recibe información a través de nervios, desde nuestros músculos hasta nuestra posición de los ojos, también recibe información de esto, y todo esto va al cerebro. Y el cerebro también emite su misma información de forma viceversa, ¿no? O sea, es todo un sistema. Es un sistema Sí. maravilloso. Entonces, doctora, lo que quiero decirle es que, por ejemplo, yo estoy en un bote. Y estoy paseándome así y no me doy cuenta, arriba, abajo, subo, bajo, llego y llega un momento en que mis ojos, o alguien que viaja en la parte posterior de un auto, yo he visto gente que se marea en el auto, por ejemplo, ¿no es cierto? Están así, y llega un momento en que y se te va el equilibrio. Sí. Pasa. Sí. Y es por esto. Sí, Ajá. por los líquidos que tenemos dentro, ¿no? Cuando damos la sensación de estabilidad, todo eso cae y eso se siente, ¿no? En todo. En todo el nuestro cuerpo. ser. Adelante, por favor, doctora. Muchísimas gracias. Tome asiento y vamos a ir hablando. Entonces, claro, una infección puede inflamar el laberinto. Y eso se llama laberintitis y ocasiona algo que se conoce como vértigo. ¿Podría definir un poquito el vértigo? Porque yo les explico a mis pacientes, me dicen, doctor, estoy mareado y todo me da vueltas. ¿Qué le da vueltas? ¿El techo? ¿O mira para abajo y le da vueltas el piso? Porque hay varias formas de vértigo, y si nos las puede explicar, por favor. Claro. Bueno, el vértigo como tal es la sensación de giro, ya sea del entorno o de uno mismo. Ambos son parte, ¿no?, del vértigo, y el paciente cuando lo experimenta, en los primeros 3 minutos que llega a la consulta, lo sabe decir, ¿no? En cambio, cuando el paciente no sabe generalmente explicarlo, es cuando yo digo, quizás se refiere a un mareo, que viene del nombre de la marea, como sentirse, ¿no? Y el paciente dice, es como, ya, eso es un mareo, yo digo, y ahí más o menos lo diferencio, ¿no? Cuando se siente el vértigo es tan feo, sobre todo en el contexto de una laberintitis, es incapacitante. Todo gira totalmente, el entorno, ¿no? Depende es terrible. Sí, es terrible. Y es incapacitante tanto que es peligrosísimo estar haciendo algún tipo de labor. Sí. ¿Puede ser súbito, brusco, violento? Claro, es súbito. En el contexto de una laberintitis, lo que yo espero que mi paciente me diga es que es
una sensación incapacitante que lo llevó a emergencia, porque normalmente vienen ya después a nosotros por consultorio, ¿no? Lo llevó por emergencia, tuvo un zumbido a veces fuerte que desencadenó después una hipoacusia, o sea, no escuchaba, el paciente se me quedó sordo, se me tapó el oído, ¿no? Esas dos cosas, tenía fiebre, ya todo eso para mí es un contexto, una laberintitis. A diferencia que el paciente me diga de que es una sensación de vértigo, sí, pero es al mover la cabeza, que eso ya, que es la causa en realidad más frecuente de mareo. Es lo más frecuente. Usted, esta señora en casa, señor en casa, por ejemplo, está amarrándose los zapatos. Y en eso se levanta y siente eso. Eso no es vértigo. No, eso es vértigo, pero es parte de otra enfermedad. Claro. Vértigo posicional, decimos vértigo postural, vértigo posicional, que puede venir por falta de irrigación cerebral en algún momento, hipotensión ortostática o temas así. En realidad es más por movimientos bruscos. Pues la hipotensión ortostática también la catalogamos como tal dentro de los síndromes vertiginosos, pero tiene otros tratamientos, otros manejos. Doctora, ¿tiene terapia, tiene tratamiento el vértigo? En el contexto de un vértigo de posición, que es lo más frecuente, 1 de cada 4 pacientes que llegan a nuestra consulta vienen por vértigo posicional. Eso, con unas maniobras en camilla, evaluamos los 3 canales que hemos mencionado. De acuerdo al canal que encontramos afectado, hacemos maniobras donde reponemos unos cristales que están dentro de esos canales que comandan nuestro equilibrio, los reubicamos y algunos me dicen, es como magia, ¿no, doctora? Me sané. ¿Qué le hace hacer? Sí, ¿no? Una maravilla. Claro, pero por eso es que se tiene que evaluar, ¿no? Entonces es lo más frecuente, es lo que hacemos a diario y es muy confundido con la laberintitis. Muchos vienen diciendo, me han dicho que tengo laberintitis, pero su oído, su audición está conservada. Nunca hubo un antecedente de fiebre o una infección, entonces eso no fue una laberintitis, eso fue un probable vértigo posicional, ¿no? Que también tiene manejo, claro, hay recuperación. Es manejo, lo que son las maniobras de reposición. En cambio, en laberintitis el manejo es totalmente diferente, ¿no? Es claro, encontrar el agente agresor, el agente causal, incluso puede venir con una encefalitis. Sí, en casos complicados. En casos complicados sí. puede venir con una inflamación del cerebro. Inmunodeprimidos, ¿no? Inmunodeprimidos en pacientes que tienen, yo he visto en alguna oportunidad, doctora, de origen herpético. Sí. ¿Ya? O sea, herpes, hace poco hemos hablado del herpes zona, el herpes zóster, que afecta el ojo, el oído, todo este dermatoma y que puede producir una encefalitis que afecte severamente el tímpano por una encefalitis viral y que puede producir este síndrome vertiginoso. Sí, la laberintitis también puede ser ocasionada en pacientes que tienen infecciones de oído medio de larga data que a veces no los tratan y con el tiempo, como hemos visto que tienen conexiones, por vecindad migra y ya están con síntomas tanto de hipoacusia con vértigo, ¿no? Laberintitis. Bueno, amigos, ya lo saben, el equilibrio y el sonido tienen un gran afecto, van juntos en su inmensa mayoría. Hoy día hemos hablado del centro regulador del equilibrio apoyado por el cerebelo, una parte importantísima de nuestro cerebro, pero que está esto relacionado a la audición. Ya lo sabe, amigo, hemos hecho el tema muy bien explicado por la doctora Jimena Banda. Gracias. Laberintitis. Gracias. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este nuestro programa, por recibirnos, por supuesto, en sus hogares a esta hora del día. Amigos, les ruego muchísima atención. El tema que vamos a hablar en este momento se trata de nuestra consulta de geriatría. Geriatría, la parte de la medicina que estudia el envejecimiento humano, su manejo y la dignidad con la que debe vivir una persona hasta sus últimos días. El día de hoy estamos muy bien acompañados por la doctora Vanessa Pedraza, médico geriatra del Hospital Nacional
Guillermo Almenara, mi querido ex hospital obrero. Muchísimas gracias, Vanessa, por estar acá. Doctora Pedraza, muy amable. Pero vamos a tocar un tema muy especial. Se trata del insomnio en el adulto mayor. Y quiero decir que hay 2 o 3 formas de insomnio, porque es algo que lo manejo. La dificultad para conciliar el sueño. La otra es la dificultad, una vez que uno durmió, despertarse y no poder volver a dormir. Y la tercera es levantarse demasiado temprano sin tener que haberse tenido la obligación de levantarse temprano. Son 3 formas importantes de insomnio y las 3 se pueden presentar en el adulto mayor, tomando en cuenta que conforme vamos envejeciendo, vamos durmiendo menos. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Sí, como usted lo menciona, insomnio es un tema muy frecuente en la consulta. Es uno de los motivos principales también por los cuales los pacientes llegan a la emergencia. El hijo que trae al adulto mayor y dice, doctora, mi papá pierde la memoria, de repente ahora duerme más en el día, no sabemos por qué, y en la noche se desorienta, habla mal o habla incoherencias. Entonces el sueño como tal es muy importante, es como esa facultad que todo el mundo debe tener para recargar la batería y al día siguiente despertar con un poco más de energía. Y de todas formas nuestras funciones cerebrales se mantienen mucho más estables y eso nos permite continuar a seguir haciendo lo que normalmente hacemos. Entonces sí es muy frecuente. Sí es muy frecuente, sucede y es perfecto lo que ha dicho. Es apagar la maquinita para prenderla al día siguiente, ¿no es cierto? Pero esa apagada corresponde a un reposo absolutamente necesario. Es verdad que conforme vamos envejeciendo, teóricamente vamos durmiendo menos o no. No. Idealmente nosotros desde que ya somos adultos jóvenes debemos mantener una cultura de sueño sin necesidad de empezar por algo farmacológico. La metodología o el inicio de tratar un paciente con insomnio es primero el abordaje no farmacológico. Cuando ello no me funcione, empiezo con el tratamiento farmacológico o, dependiendo de los factores de riesgo del paciente que viene con insomnio, puedo tratar de ambas formas, no farmacológico y farmacológico. Al decir no farmacológico se refiere a lo que sería higiene del sueño. Así es. Así es. O sea, colores cálidos en la habitación, sí, oscuridad, así es, sacar productos o televisores o pantallas, así es, comer temprano, así es, salir a caminar antes de comer, después de comer, sí, pero esa es la cultura del buen dormir. Esa es excelente, esa es la cultura del buen dormir y de eso se parte en el tratamiento no farmacológico. Ahora, en el adulto mayor, puede ser que un adulto mayor venga ya con una muy buena cultura de sueño, pero uno que otro factor puede hacer que empiece a tener insomnio. Por ejemplo, la nicturia. Por ejemplo, claro, la gana de hacer pilita. Exacto, ya, okay, exacto. Listo. Por ejemplo, la angustia. Por ejemplo, la ansiedad. Por ejemplo, hay algún efecto estresor como la hospitalización, ¿verdad? Y donde se invierte el sueño. Entonces, cuando hay cualquier evento estresor, hay que nuevamente intentar reeducar para que ese adulto mayor que ingresó y que está sometido ante un estrés, no sé, la hospitalización por X motivo, pueda retomar su hábito de sueño de forma habitual. Otro, déficit de vitaminas, también ocasiona insomnio. Otro, alguien que esté empezando a tener quejas cognitivas, también debutan con cierto tipo de insomnio. Pacientes que, por ejemplo, por X motivo familiar empiezan a envejecer solos, ¿no es cierto?, desarrollan angustia, depresión, soledad. También tiene que ver con un factor psicoemocional, emocional básicamente, y empiezan a tener mal sueño. Ya, uy. Doctora, sí, todo lo que dices es 100% correcto y además lo estoy viviendo. Le he comentado hace poquito con 2 pacientes que estoy teniendo por encargo, pero la verdad es que sí, eso sucede así. El tema más bien es qué hacer, ¿no? O sea, claro, tenemos la conducta no farmacológica y luego el manejo farmacológico es muchísimo más delicado que un adulto no mayor, porque es fino. Sí. ¿No es cierto? O sea, es un manejo fino.
Uno debe acompañar, sentarse en la cama con un paciente así, conversar, leerle como a un niño eventualmente, ver juntos televisión hasta que se quede dormido. Esa sería lo ideal en el Disneylandia de los casos, porque hay una familia presente. Claro. Pero cuando la familia no está, Exacto. es una cosa de locos. Exacto. Sí, es muy importante el contacto con la familia para cualquier tipo de contexto. Algo que sí me gustaría decirles es que, por ejemplo, nosotros decimos los adultos mayores son como niños grandes. Sin embargo, parte de nosotros como geriatra y que amamos a los adultos mayores, todos vamos a envejecer como algo natural de la vida, ¿verdad? No es así. Somos personas que simplemente pasamos por un proceso fisiológico normal de envejecimiento. Todos vamos a envejecer. La idea es determinar cómo uno quiere envejecer y cómo uno va a envejecer. ¿Ma? Entonces, ¿planificar tu vejez? por supuesto, se puede hacer. Uno planifica antes, no sé, de perecer, de fallecer. Uno planifica cómo quiere envejecer, dónde quiere envejecer, con quiénes quiere envejecer. Y ahí viene mucho el soporte de familia. No solo para la enfermedad la familia tiene que estar junta, unida o coordinada más que junta. Puede ser que haya intercurrencias entre familias, que entre hermanos, digamos, haya algún tema entre hermanos, pero fuera de ello son hijos. Entonces los hijos como tal tienen que tener un conjunto para que ese adulto mayor pudiera envejecer de una forma adecuada. Es que es tremendo eso que dice familiar, porque por ejemplo, claro, la persona que no trabaja y que está deprimida al final termina encargándose del adulto mayor cuando tiene otros hermanos que podrían cubrir eso. ¿Pero por qué? Si justo yo estoy deprimido, estoy en mi casa, entonces ya tenemos dos deprimidos, el adulto mayor y el que lo ayuda, porque existe el síndrome del cuidador. Así es. Y es un síndrome real. Exacto, es real y aunque usted no lo crea y no lo crean, es también algo frecuente en la emergencia. Yo trabajo en una emergencia, entonces ese adulto mayor que llega por el familiar, que te dice indiscretamente y te dice, doctora, yo quiero que por favor mi familiar se quede, creo que aquí está mejor, y tú ves que ese paciente no tiene criterios como para quedarse en el hospital, hay algo detrás. ¿Qué? Es ese familiar que está estresado porque no sabe cómo cuidar a su adulto mayor, ¿verdad? Entonces, hay orientación para personas que van a ser cuidadores de un adulto mayor y más aún hay orientación para familiares que van a ser cuidadores de un adulto mayor con algún tipo de enfermedad. X, demencia, cáncer, cualquier tipo de enfermedad. No es fácil cuidar a un adulto mayor, pero tampoco es tan difícil y tan complejo. Simplemente es orientación continua a esa persona que va a estar al lado de ese adulto mayor diariamente. Orientación y apoyo constante. Y esto, ahora, hay gente realmente con don. Hay personas que tienen un don. Y esto lo veo, lo estoy viendo, Mercedita, desde acá te mando un beso grande, pero es un don, desde la forma de hablar hasta la paciencia infinita. Y eso es algo que he aprendido a valorar últimamente, doctora, de una forma espectacular. Vamos a ir directo al insomnio y a la medicación. Tiene que ser normada por médico, en mi opinión. Claro que sí, no puede ser automedicada. Uno de los factores de síndrome de caídas en el adulto mayor es el mal uso de benzodiazepinas, ¿no? Y una caída conlleva a una cadena catastrófica para un adulto mayor, más cuando ese adulto mayor es frágil. Entonces la medicación tiene que ser ajustada por un médico, no necesariamente geriatra, médico internista, médico de base, ¿verdad? Y tiene que ser titulada de acuerdo a cómo semanalmente, por lo menos, ¿no? O sea, sí. Tampoco se toman decisiones de un día para otro, porque una persona adulto mayor puede dormir mal un día, pero dormir bien al día siguiente. Y son cositas que se van presentando y estados que se han presentado durante el día. Eso los angustia un día, pero al día siguiente puede dormir bien. Y tú no puedes ajustar la dosis de un medicamento por un día. Exacto, así es. O es más, de repente no sea necesario empezar un medicamento para inducir el sueño, sino de repente sea un medicamento, no sé, para controlar un síntoma. Por ejemplo, dolor. Claro. ¿No? O un antihistamínico. Un antihistamínico. Claro, yo estoy haciendo eso. O por ejemplo, algo porque tiene gases, o estreñimiento, o para la nicturia, por ejemplo, ¿no? O para la angustia, por ejemplo. De acuerdo. Cada caso, queridos amigos, es individual. Todos los pacientes se tienen que individualizar.
Y para eso existe la consulta médica. Mi consejo real para que llegue a sus casas es que 1 o 2 reuniones de orientación con un médico especialista en adultos mayores o un clínico general para ordenar las ideas, hacer una planificación, es fundamental para el desarrollo de una vejez digna y con el mejor de los cuidados que uno le puede dar a nuestros adultos mayores. Doctora Vanessa Pedraza, le agradezco muchísimo por la claridad, por la sencillez de los comentarios además, y porque espero que estos mensajes hayan llegado al seno familiar para que ustedes puedan compartir estos conocimientos con amigos y con la familia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hola, bienvenidos amigos, muchas gracias. Este es nuestro programa, este es nuestro consultorio de nefrología. Muchísimas gracias por acompañarnos y por recibirnos en sus hogares. Hoy día nos acompaña el doctor Juan Yuncor del Hospital 2 de Mayo para hablar de algo bastante frecuente y aquel que lo ha tenido alguna vez, cólico renal, no se va a olvidar de este bloque jamás. Vamos a hablar de la nefrolitiasis. ¿Qué quiere decir eso? Son lito, piedra, litiasis, piedras, nefro, riñón. Cálculos o piedras en el riñón. ¿Por qué se forman? ¿Qué ha pasado? Si normalmente debería haber agua, ¿por qué hay piedras? Va nuestra pregunta trasladada al doctor Yuncor. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, doctor. Tal cual usted lo ha definido, nefrolitiasis son piedras o cálculos en el riñón. ¿Y por qué se originan? Porque hay minerales que se cristalizan a nivel renal porque tenemos un exceso de algo o nos falta algún otro mineral. Entonces terminan cristalizando, formando estas pequeñas piedritas en el riñón. Doctor, yo tengo una explicación para los cálculos de la vesícula biliar, que es mi especialidad. Yo soy cirujano general y la verdad es que cuando uno tiene una bolsita, que es la vesícula, y cuando la bilis no se mueve por vesícula perezosa, que le decimos la vesícula debería vaciarse, y esta vesícula no se vacía, sino se queda con un remanente permanente, es normal que se forme un sarro alrededor de la vesícula. Ese sarro se va empastando, luego se va formando un lodo, ese lodo se forma una piedra y al final termina siendo cálculos vesiculares. Pero en los riñones, donde todo debería fluir, donde todo debería ser líquido, donde todo debería pasar, no es lo mismo que la bilis. Entonces, a mí, o sea, lo digo a mí con respecto a los amigos que nos están viendo, o sea, ¿cómo así se forman estos cálculos en los riñones? De acuerdo, en el riñón existe el concepto de saturación. Y, por ejemplo, nosotros consumimos, vamos a poner un ejemplo, 5 gramos de sodio, 2 gramos de calcio. En la sal, en la leche o queso. Exactamente, nuestro cuerpo necesita un gramaje determinado. Si consumimos más de la cuenta, ¿dónde se va a eliminar eso? Se tiene que eliminar por el riñón. El riñón es sabio y busca eliminar toda esa cantidad en exceso que tenemos en el cuerpo y lo trata de eliminar por el riñón. Entonces, está llevando mucho mineral a través del riñón. Ajá. Y si al final no nos hidratamos, no hay el torrente de agua que debería llegar para arrastrar los minerales, se sobresaturan a nivel renal, se comienzan a juntar y forman estas piedritas de pequeño tamaño o de gran tamaño que terminan originando el gran problema que tenemos. O de gran tamaño. Alguna vez he visto lo que se llamaba un cálculo coraliforme, que es como un coral, ¿no? Y cuando se desprende una puntita, sí, se va, y eso hace todo un viaje probablemente dolorosísimo. Entonces, muchos de estos problemas, doctor, que terminan en cálculos al riñón, son problemas metabólicos. El 99% son problemas metabólicos y es básicamente porque nos estamos comiendo probablemente mal, tenemos una carga genética, una predisposición genética a formarlos claro. Y estamos comiendo mal. O estamos hidratándonos mal, no estamos tomando la cantidad de agua necesaria y estamos exagerando en algunos alimentos o nos faltan comer frutas y verduras o estamos exagerando en embutidos, en carnes rojas, en comida de proteínas de masa animal, de grasas saturadas, que termina originando en las personas que tienen la predisposición genética para formarlo, terminan cristalizando estas piedritas en el riñón. Ok.
Doctor, para imaginarnos el panorama y poderlo ver en imágenes, lo que nos acompaña, una imagen más que 1000 palabras. Claro que sí. Nos acompaña la pantalla, por favor, doctor. Vamos a ver. Perfecto, tenemos en este caso el riñón izquierdo. Muy bien. Doctor, yo he visto lo que le decía como un coral. Todo es pero un cálculo. Y a veces se puede pasar, ¿no es cierto? Por supuesto, se puede formar, esta es la pelvis renal, acá se puede formar todo el cálculo, que es el famoso cálculo coraliforme, duele horrible, las personas no pueden orinar y al final eso requiere cirugía, intervención quirúrgica de todos modos. Ya, vamos a decir, una piedrita como esta puede pasar por acá. Correcto. Vamos a decir, del tamaño de 2 arroces, ¿ya? Ok, que puede retirar. Pero ¿qué sucede cuando tenemos esto, se taponea, el riñón tiene que sufrir? Exactamente. Si tenemos esta piedrita acá, el riñón no va a poder eliminar todo el volumen de orina. El riñón se hincha. Se va a tapar, se hincha, duele, que es de los famosos cólicos renales, porque las piedritas pequeñas a veces uno las elimina y no siente nada muchas veces, pero cuando se tapa y duele ya requiere intervención urológica, o sea, requiere sacar la piedra de alguna forma para aliviar el dolor y luego requiere una evaluación de un estudio metabólico para saber por qué estamos formando la piedra. ¿Qué alteración metabólica tiene la persona que lo predispone a formar la piedra para tratar de prevenir nueva formación de cálculos? Porque una persona que forma un cálculo en su vida, digamos el 50% de esta cantidad de personas, a los siguientes 10 años va a formar otra piedra. Perfecto. Entonces, ahora, ¿es ideal analizar de qué está compuesta esta piedra? por supuesto. Si logramos encontrar la piedra, aislarla y examinar de qué está formada, pues va a ser genial. Y si no, tenemos que hacer un estudio de orina y de sangre para buscar de cuál es la causa. Pueden ser oxalatos, puede ser calcio, ácido úrico, ¿no? El muy ácido úrico, frecuente. además, el ácido úrico cristaliza bien fácil, por eso es la gota, la famosa gota, ¿no es cierto? Entonces, y esos son cristales, y les digo que son como vidrio, no es broma. Y eso raspa cuando pasa, doctor. Y hay medicamentos muy buenos para prevenir una vez que uno ha detectado, por ejemplo, que tiene exceso de ácido úrico. O sea, hay medicamentos. La cosa es que sí hay armas para prevenir la formación de esto. Exactamente, hay que saber por qué lo formamos para hacer los cambios en los estilos de vida, o sea, en la alimentación como tal, y si tenemos alguna patología que nos predisponga a formar cálculos, gota, hiperparatiroidismo, tratar la enfermedad y así evitamos formación de nuevos cálculos. El hiperparatiroidismo se refiere al calcio. Correcto, exactamente. Okay. Porque claro, el calcio es duro, pues nuestros huesos están hechos de calcio, básicamente el calcio es duro y eso genera cálculos mucho más duros, más difíciles de destruir. Exactamente. La verdad es que a veces lo que uno hace también, doctor, que esto para que le explique a nuestros amigos, la famosa litotricia. ¿No es cierto? Claro. Antes se hacía con ultrasonido, ahora se hace láser, hay distintas cosas. Uno entra, vamos a decir por acá, ¿no es cierto, doctor? Correcto. Uno entra. Si hay un calculito por acá, lo puede pescar, jalar, meter en la vejiga, lo deja para más tarde. Después llega acá y uno puede bombardear esto. Para explotar la piedrita. Exactamente. Y así sea más fácil, en pequeñas porciones, poder salir. Uf, por favor, doctor. Gracias. Generalmente esto viene, doctor, por emergencia. Es la verdad. Yo le digo, he trabajado muchos años en emergencia y claro, el paciente con cólico renal es terrible porque no tiene ni posición, o sea, no te puedes poner ni así, ni así. Camina alrededor de la camilla, está pálido, blanco, sudoroso, dolor característico que viene de la espalda hacia genitales y viene por ciclos horribles. Y es porque el mismo uréter está haciendo espasmo, ¿no es cierto? Exactamente. Y ese paciente llega a la emergencia, se le pone un analgésico, un antiinflamatorio, ¿cómo se llama? No relajante, sino un antiespasmódico. Un antiespasmódico, justamente. Eso, se le pone un suerito, el paciente mejora. ¿Cuáles son los exámenes ideales para que un paciente detecte este tipo de cosas? Cuando uno tiene los síntomas de un cólico renal, hay que hacerse una ecografía de riñones para buscar si el cálculo está en riñón, está en uréter. ¿Un riñón está muy grande o no? Exactamente. Claro. Una tomografía, si tenemos dudas en que podamos tener un cálculo que no se puede haber visto por ecografía, que es bien raro, pero podemos hacer igual una tomografía. Eso en cuanto a los cólicos renales. Y de ahí el paciente pasa al urólogo. Correcto. El urólogo viene a ser, amigos, el cirujano del nefrólogo, básicamente, ¿no es cierto? Exactamente. Claro.
Después, terminada la emergencia, regresa al nefrólogo. Y así debería ser. Los pacientes, lastimosamente, muchas veces, como ya no tienen el dolor, Claro, pues. ya pensaron que se acabó todo. Ya nunca más pasan un control Hasta dentro de ambulatorio. 10 años que le vuelve el Cuando cólico. vuelve a tener otro cólico. Y hay personas que les viene el cólico a los 6 meses, al año, a los 2 años, y vienen con 1 y 2, 3 episodios. Y nunca hicieron la siguiente evaluación, que es buscar al nefrólogo para hacer un estudio metabólico y ver la causa de por qué estamos formando las piedras. Amigos, está clarísimo. Este ha sido un tremendo tema, muy frecuente. Es una causa frecuente de dolor abdominal, de dolor abdominopélvico, de dolor lumbar. Además, es una causa frecuente en nuestro país por nuestra dieta. Hay que tener en cuenta eso y es súper importante. Hemos hablado de nefrolitiasis con el doctor Juan Yuncor, médico nefrólogo del Hospital 2 de Mayo. Muchas gracias. Gracias, Edu. Hola queridos amigos, muchísimas gracias. Gracias por recibirnos en sus casas. Espero que estén pasándola en familia y que puedan quizás compartir estos conocimientos con sus amigos y familiares. Amigos, vamos a hablar en nuestro consultorio de reumatología de una enfermedad llamada esclerodermia. Ya hemos dicho qué cosa es la esclerosis. La esclerosis viene a ser el endurecimiento, quizás un envejecimiento con cicatrización, la esclerosis, el endurecimiento básicamente. Dermos viene de piel. La piel comienza a sufrir, pero no solo la piel. Es un producto de un endurecimiento progresivo de ciertas estructuras, producto de una enfermedad reumatológica. Tanto así que hay incluso una facies, una carita especial que se produce, que cuando el médico con cierta experiencia la ve, puede casi diagnosticar a un paciente solo con verle las manos y la cara. Se trata de una enfermedad no tan frecuente y nuestro médico especialista, el doctor Roberto Guamanchumo del Hospital Nacional Cayetano Heredia, nos las explicará. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar acá. Buenas tardes, doctor Borda. Un gusto estar con usted. ¿Qué tan rara es la esclerodermia Bueno, primero? mire, estamos verdaderamente hablando de una enfermedad rara. Estamos hablando de 0.1 a 0.2 por 10.000 pacientes, por 10.000 personas de prevalencia, ¿no? Imagínense. Entonces, yo he visto en toda mi carrera de casi 40 años 3 pacientes. ¿No? O sea, pero los he visto. Claro. ¿No? Sí, es un buen número. Y llegas ahí a verlas, eso quiere decir que en algún momento, o sea, puede llegar un paciente y es algo que sí se da en Perú y que puede pasar. Sí, definitivamente. Y estamos justamente en una época en que las enfermedades huérfanas tienen, ¿no?, una gran importancia, ¿no? Se les está dando, digamos, atención, porque imagínense, qué culpa tienen las personas de tener la mala suerte de tener una enfermedad. Una enfermedad, rara. esto es lo que acaba de decir, y un día vamos a dedicarnos especialmente a hablar de este tipo de enfermedades, Claro. enfermedades llamadas enfermedades huérfanas, que digamos, porque su manejo suele ser caro. Eso no quiere decir que el seguro no los cubra, pues no es cierto, o sea, tienen la mala suerte de tener este tipo de enfermedades. La fase característica de esta enfermedad es la boquita de pescado, así le decía el doctor. Claro, sí, pues. En realidad, todo eso que se menciona, todas las manifestaciones de esta enfermedad se dan debido al endurecimiento de la piel, ¿no? Hay una célula que está normalmente, pero que está en una cantidad, digamos, normal, que son los fibroblastos. Estos fibroblastos son los que le dan dureza a los tejidos. Lamentablemente, en esta enfermedad, los fibroblastos proliferan y endurecen la piel. ¿Cómo se manifiesta esto? Vamos a tener una persona que sus extremidades, por ejemplo, la piel va a estar como acartonada. Y en el rostro, la piel va a retraerse y vamos a tener un paciente que no va a poder abrir la boca normalmente. Vamos a tener una boca más pequeñita, ¿no? Claro. Y no solamente eso, sino que las áreas distales las áreas distales, quiere decir las áreas que están más alejadas del centro del cuerpo, van a perder materia. Entonces va a tener una naricita muy delgadita y los dedos, las puntas de los dedos se van a acortar. Achicar, pero a punta de tensión. Tensión. ¿No? A punta Claro, de tensión. claro. O sea, son dedos en tensión. En tensión. Porque
Además, en este momento habría que mencionar el otro fenómeno patológico que hay en esta enfermedad, además del endurecimiento, es la afección de los vasos pequeños, ¿no? Ajá. Los vasos, La microvasculatura. La microvasculatura tiene lo que se llama una capa muscular que empieza a proliferar. Doctor, ¿nos podemos poner de pie un segundito? Sí. Acá tenemos una maquita, Claro. por favor, doctor, sin pegarnos mucho a la pantalla. Y acá vemos falta de irrigación, o sea, Claro. está clarísimo La que sangre- los vasos sanguíneos se han como colapsado, se han endurecido, se han destruido, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿qué cosa vemos acá? Esta coloración roja se da ¿por qué? Porque la sangre llega, pero no retorna, ¿no? Se queda ahí. Entonces, y acá vemos también en los deditos, en la zona distal, ¿no? En los pulpejos de los dedos van a perder materia. Entonces vamos a ver que se van a achicar. Como deditos cortados, Como como, deditos en cortados. este caso, Claro, doctor, ¿no es claro. cierto? Y acá se ve claramente la falta de irrigación. Irrigación. Ustedes ven que casi no hay irrigación. Y acá es donde puede haber hasta necesidad quirúrgica, doctor. Claro, porque donde no llega la sangre, el tejido que va a ocurrir va a morir, ¿no? Mire, doctor, acá se puede explicar claramente el dedo gordo, ¿no? ¿Cómo debería ser hasta acá? Probablemente, pero atención, estar... Y además sin riego sanguíneo, ¿no? En el caso de extremos, afortunadamente en este caso no ha sido así, vamos a ver que la zona distal se va a poner negra. Eso quiere decir que hay una ya necrosis, ¿no? Ya es una zona donde no se va a recuperar porque ya murió. De acuerdo. Bueno, doctor, ahora sí, como toda enfermedad reumatológica, hay que hacer que nuestro sistema inmunológico se pague un poquito y no esté tan despierto para autoatacarnos, ¿no? Como parte del tratamiento. Sí, definitivamente se dispone de un armamentario, como nosotros los médicos decimos, terapéutico, o sea, medicinas que van a ir a ayudar a que estas manifestaciones se reviertan, ¿no? Básicamente, y lo más importante es restituir el riego sanguíneo en las zonas afectadas y para eso vamos a hacer uso de los llamados vasodilatadores. Y también cuando la esclerodermia afecta a otros órganos, dependiendo de qué órgano, vamos a tener oportunidad de usar tal o cual medicina que actúe sobre el sistema inmune limitando su respuesta. Limitando la respuesta para que no nos siga generando el daño. Exactamente, ¿no? Siempre, Digamos, cura, por decir cura en este momento, todavía no la tenemos disponible. lamentablemente sí, en mi especialidad se caracteriza porque la mayoría de padecimientos son crónicos, pero cada vez no estamos en una época de efervescencia de La nuevos terapia fármacos, biológica, nuevos doctor, ¿no? fármacos, sí. Estamos empujando todos los médicos en realidad hacia los tratamientos biológicos que podrían crear una revolución médica importante. Definitivamente es lo que se está usando sobre todo en los casos refractarios a las terapéuticas convencionales. Lo único malo de estas terapias biológicas es que aún son muy costosas, pero confiamos de que nuestra población tenga una cobertura que tenga también, incluya los productos biológicos, ¿no? Que como digo son bastante caros, pero que creo que vale la pena, ¿no? Que haya esa... Lo que va a permitir investigación científica también, Definitivamente. nacional, que Ah, sí. también es importante, Sí, doctor. sí, claro que sí. Acá en el Perú hay mucha investigación también en el tratamiento de estas enfermedades inmunes, ¿no? Que viene tanto propia como que viene también de laboratorios extranjeros, ¿no? Le agradezco muchísimo, doctor Guamanchumo. En realidad ha sido prácticamente una cátedra de enfermedades raras. No son enfermedades frecuentes, pero son enfermedades que están y que existen. Y que es ideal que cada familia, o por lo menos las personas interesadas en la familia, recuerden y sepan para tener signos de alarma representativos para que puedan acudir al médico especialista, al clínico general y hacer la derivación correspondiente a los verdaderos especialistas que manejan este tipo de enfermedades. Le agradezco nuevamente su presencia el día de hoy, doctor, y a ustedes, gracias, amigos, doctor Borda. su gentil atención. Regresemos. Muchísimas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Espero que hayan tenido buena información y que la puedan compartir con todos sus amigos y su familia. Nosotros nos vemos mañana. Chao, chao. Adiós.